Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida. Que comience el vídeo. Ok, vamos a leer Santiago capítulo 2, versos 14 al verso 26. Santiago 2, 14 al versículo 26. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este tiempo, el cual espero sea pues de gran bendición y de gran poder para sus vidas. Muy bien, lo tenemos por aquí. Santiago 2, repito, verso 14 al verso 26. Y dice de la siguiente manera: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, verso 17, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir hoy, en este momento. Cómo poner en práctica la verdadera fe según la palabra de Dios, como lo leímos y como lo vamos a ver en el libro de Santiago. Santiago es un libro que nos habla acerca de la fe, un libro de suma importancia, porque hay que entender qué es la fe, primero que nada. Y amados hermanos y amigos, yo hoy quiero que reflexionemos sobre una verdad poderosa y desafiante de nuestra fe cristiana, y es acerca de que la fe sin obras es muerta, que la fe va mucho más allá que solamente creer, tener certeza, tener convicción, como lo vamos a ver según la palabra. Es mucho más que eso, y es actuar moviéndose bajo esa convicción, moviéndose bajo esa certeza, siempre poniendo la confianza absoluta y plena en el Señor. Santiago, en la palabra de Dios, nos confronta directamente con esta realidad en su carta y pregunta: ¿qué significa realmente tener fe? ¿Es suficiente decir que creemos en Dios y seguir viviendo como antes? Pues Santiago nos recuerda que la verdadera fe siempre produce acciones, siempre produce un acto, siempre hay un algo después de. Y como lo pudimos leer en Santiago 2, 14 al 17, que lo voy a volver a leer, me parece importante, dice: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvaros? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Una vez más, es muerta. Así también la fe sin obras es muerta. Lo podemos ver que la palabra de Dios lo dice, y usa a este hombre, usa a Santiago para hablárnoslo. Y saben, con esto aquí Santiago nos está diciendo que no basta con hablar de fe. Nuestra fe, más que hablarlo, más que creerlo, más que inclusive aún confesarlo con nuestra boca, debe verse reflejada en nuestras acciones.
Y por eso es que hoy yo quiero ver junto con ustedes tres verdades fundamentales sobre la relación entre la fe y las obras. ¿Por qué se relacionan? Porque es importante actuar al momento de tener fe para que la fe sea una fe viva y no una fe muerta. Y hoy es como lo vamos a ver a través de esta enseñanza que yo espero que usted pueda ser de bendición para usted y que usted pueda eh, aplicar a su vida diaria. Ahora vamos a empezar primero, antes que nada, con un contexto histórico, porque hay que entender qué es lo que ocurría en el momento en que Santiago estaba escribiendo esta historia, en el momento en que estaba escribiendo ese pasaje. Y es que para comprender mejor esta enseñanza, debemos recordar el contexto en el que Santiago, como les digo, escribió esta carta. Los primeros cristianos estaban enfrentando grandes desafíos, estaban enfrentando persecuciones, estaban enfrentando pobreza y presión social. Muchos de estos cristianos afirmaban tener fe, pero no había una evidencia de esa fe en sus vidas diarias, y es que ese es el problema. Y eso es lo que yo hoy quiero que usted pueda entender y que usted pueda revisarse. Y si usted está siendo tal vez uno de esos cristianos de antes, que afirmaban tener fe, pero no se evidenciaba esa fe en sus vidas, es para que te revises, para que te hagas una autoevaluación y cambies lo que necesita ser cambiado. Porque no podemos vivir una vida diciendo que tenemos fe, pero no la demostramos, pero no la evidenciamos en nuestras vidas, en el diario vivir, día con día. Y saben, amados hermanos y amigos, Santiago en la palabra los confronta diciéndoles que la fe verdadera siempre debe mantenerse, siempre debe manifestarse en obras. Que hay algo más, que va mucho más allá, que es algo que trasciende. Y hoy nosotros también enfrentamos nuestras propias pruebas y tentaciones, por supuesto, así como esos cristianos lo hicieron en ese momento. Pero, ¿acaso no vemos lo mismo hoy en día? Gente que dice creer en Dios, gente que dice creer, que acepta, pero que no vive conforme a su fe, que no vive una vida de agrado delante de los ojos de Dios y demostrando realmente tener fe de corazón, de manera genuina, de manera sincera. Porque sabe algo, mi amado hermano y amigo, es fácil decir que tenemos fe, es tan fácil, pero ¿se refleja esa fe en nuestra forma de vivir? En cómo tratamos a los demás, en cómo servimos a los necesitados, en cómo ayudamos al que necesita ser ayudado. Y saben, este mensaje hoy sigue siendo relevante para nosotros, aún la fecha de hoy, aún actualmente. Esto no es un mensaje que no es que ya no se tiene que dar, y ya no es que no se tiene que predicar. Por supuesto que se tiene que predicar, por supuesto que se tiene que compartir y que se tiene que dar, porque hay mucha gente que está viviendo una vida sencilla, una vida con un cristianismo, perdón la expresión, pero mediocre, creyendo y cayendo en un cinismo de pensar en una idea, en un pensamiento acerca de que ya yo estoy bien, ya yo me salvé, solo y sencillamente por el simple hecho de creer en Dios. Pero no vivo una vida haciendo que mi fe, más que palabras, se conviertan en obras. Y es que ese es el problema. Ese es el problema. Y por eso es que este mensaje sigue siendo importante para nosotros, porque Dios nos llama a reflexionar profundamente en cómo estamos viviendo nuestra fe. Y en el punto número 1 de este mensaje yo quiero introducir hablando acerca de que la fe verdadera siempre implica acción. La fe verdadera, la fe viva, la fe de parte de Dios para con nosotros es aquella que lleva consigo una actitud, lleva consigo una obra. El primer punto que debemos entender es que la fe verdadera no puede quedarse solamente en palabras, tiene que ir acompañada también de acciones. Y saben, la fe sin obras es inútil, aparte de muerta, es inútil. Santiago nos dice, como lo leímos, vamos de nuevo, en el capítulo 2, pero en el verso 14, en el primer verso, él nos dice, según lo que él pudo escribir ahí, él nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué vamos a aprovechar?
con solo decir que creemos, que tenemos fe, si no hay algo que lo demuestre, no hay obras que evidencien. ¿Acaso la fe podrá ser suficiente para salvarnos o se necesita también de actos que vayan más allá y que vayan acompañados del creer también? Porque por supuesto que tener fe y creer es importante, ¿verdad? Pero una a la otra se necesitan. O sea, la fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe no tiene sentido, no lo tiene. Porque podemos hacer y hacer y hacer, y es lo que le pasa a mucha gente, que más bien van al otro extremo, que les gusta hacer actividades, que les gusta hacer un montón de cosas, que les gusta que la gente vea que no están dormidas, que son activas, que no son pacíficas, que se mueven, que hacen lo que sea. Pero hace falta fe, les hace falta creer, les hace falta caminar con los ojos cerrados, confiando en un Dios que les extiende su mano para poder caminar en medio de tantas circunstancias. Y ese es el asunto también. Una fe, para que sea una fe útil, para que sea una fe verdadera, debe tener obras. Y aparte de eso, unas obras para que tengan efectividad, para que tengan eficacia y tengan bendición de Dios, deben tener fe. Así de sencillo. ¿De qué nos sirve? Dice Santiago en la palabra. Hablar de fe si no hay acciones que respalden estas palabras. Una fe que no produce cambios en nuestras vidas, en cómo tratamos a los demás, o tal vez en cómo respondemos a las necesidades de otros, es una fe inútil. Y tal vez hemos experimentado momentos en los que alguien nos pidió ayuda y aunque sentimos compasión no hicimos nada al respecto. Podemos creer en que Dios puede sanar a esa persona, en que Dios puede libertar a esa persona, en que Dios puede bendecir a esa persona, pero muchas veces no hacemos nada para tratar de, a través de nosotros, por medio del poder de Dios, ser de bendición para esa persona. Muchas veces nos dicen, usted puede orar por mi situación económica en mi hogar. Y uno dice, sí, tenemos fe, confiamos en que Dios le va a bendecir económicamente, en que Dios va a hacer algo, va a restaurar su economía en su hogar, en su familia. Pero qué lindo sería que en un momento decidiéramos hacer algo por esa familia, bendecirla si está en nuestra posibilidad, pero actuar. La fe tiene que llevar consigo actitud, la fe tiene que ir más allá. O sea, no lo ven como una oportunidad perdida de vivir nuestra fe, aprovechando las obras ligadas a la fe. Creo que sería más grande y sería una bendición mayor. Nuestras obras, y esta es otra cosa importante, reflejan nuestra fe. Lo que usted haga habla de la fe que usted tiene. Así de sencillo. Lo que usted haga habla de lo que es usted como persona, su esencia como ser humano. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las cosas que usted habla, con las cosas que usted hace, ¿verdad? Con las demás personas. Porque todo lo que usted refleje de usted es lo que lo define a usted, es lo que es usted propiamente. Y cada día estamos constantemente cambiando, cada día tenemos de ahí altas y bajas, experiencias, aprendizajes, situaciones, lo contrario, bendiciones, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado con esto. Y en Mateo 7:16, que lo vamos a leer también, muchos pues han leído esta palabra. Mateo 7:16, lo vamos a buscar. Pues nos habla también de algo muy importante que Jesús dijo a los discípulos, que Jesús dijo a las personas que estaban oyendo su palabra, de acerca del por qué es importante también hacer algo, del por qué es importante también que haya una obra, que haya algo más que solamente decir, creer en el Señor. Y Mateo 7:16, bueno, mientras aquí me carga, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La palabra del Señor es clara. Dice, por sus frutos, seremos conocidos. Lo que usted haga, mi amado hermano, ahí está. Ya lo podemos ver en pantalla. O amigo, va a definirte. Y por eso, a través de eso, es como la gente lo va a conocer usted. Es la perspectiva que las personas van a tener de usted.
Y dice, y oiga qué interesante esta pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, ¿acaso puede usted recoger un fruto de un lugar donde es imposible que haya fruto, como lo son los espinos, que más bien lo que buscan es destruir el fruto, destruir las plantaciones, o higos de los abrojos, que es prácticamente lo mismo, los abrojos como peste, que destruye todo higo? Es imposible. Asimismo, también nosotros como cristianos, asimismo también nosotros como hijos de Dios, es prácticamente imposible nosotros decir, hacer algo y no hacerlo. No es posible, no se puede no hacer algo diciendo que se va a hacer. Sería hipocresía, serían falsas promesas a nosotros mismos, sino realmente decir algo que usted va a hacer. Hay mucha gente, yo no entiendo cómo es que hay personas que no les da vergüenza decir que no les parece algo, que no están de acuerdo con algo, que no harían jamás algo y lo terminan haciendo. Y yo digo, ¿cómo es posible que, vea, es mejor para eso mejor no decir nada y quedarse callado? La palabra de Dios es tan sabia y dice que es mejor muchas veces oír más y hablar menos. Y es que es cierto, porque a veces uno comete el error, para no decir el horror, de decir tonteras que no edifican, de usar inclusive muchas veces hasta palabras ociosas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Nadie puede dar algo que no tiene. Vamos a ver, para que me entiendan. Nadie puede decir, inclusive hasta anhelar algo, pedirle algo a la gente que no, esa misma persona en sí mismo no da. Es importante que usted sea ejemplo, que usted lo refleje. Si usted es una persona que usted disipula a otras personas pidiéndoles que sean obedientes, sea usted obediente a sus superiores. Jamás va a poder usted pedirle obediencia a alguien cuando usted no es obediente. Jamás va a poder usted pedirle a alguien que sea puntual, que sea responsable cuando usted es un irresponsable. Usted no puede pedir algo que usted mismo no puede. Punto. Y en Mateo 7:16, como lo podemos leer, en otras palabras, estos actos muestran lo que realmente creemos. No se trata solamente de decir que confiamos en Dios, no se queda solamente ahí. Esa confianza debe reflejarse en cómo usted y yo vivimos el día a día, porque es el día a día. No es por temporadas, no es por meses, no es por Semana Santa, no es por nada. Es el día a día, desde el 1 de enero del año que sea hasta el 31 de diciembre del año que sea a las 12 horas. Así de sencillo. En todo momento. En todo momento. Ahora yo le pregunto a usted, y yo quiero que usted reflexione en esta pregunta. ¿Qué tipo de frutos estamos mostrando? Si decimos que creemos en la gracia y en el amor de Dios, entonces, ¿cómo estamos demostrando esa gracia y ese amor para con los demás? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y es que otra cosa importante, ¿sabe? Es que la fe nos llama a servir. La fe nos motiva. Más bien, o sea, si no lo está haciendo, pues debería ser algo que nos motive a servir, que nos llame a servir a los demás con amor. Usted ama a Dios, cree en Dios, conoce de Dios. Cuando usted ya cree en Dios y le ama, ahí es cuando usted tiene que crecer como persona de manera integral en su vida y así poder servir a otras personas. Todo lleva un orden en esta vida. Pero la fe debería ser algo que lo incite a usted a servir a otras personas para que otros crean también en Dios, porque usted entendió lo maravilloso que es aceptar al Señor en tu corazón, creer en Él y después ya vas entendiendo lo maravilloso también que es servirle a Dios. Por eso quieres que otros conozcan de Dios para que igual que tú crean en Dios, amen a Dios por sobre todas las cosas, crezcan de manera integral en sus vidas y puedan servirle a otros, siendo de bendición y alcanzando así la cadena uno tras otro, a muchas personas, para que la bendición de Dios recaiga y la gente entienda que necesitamos de Dios y que la fe definitivamente nos llama a servir. El amor de Dios debe manifestarse en el servicio a los demás. Y es por eso que en Gálatas 5:13, que lo vamos a leer también, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Saben, nos habla acerca
del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un excelente teólogo de la palabra de Dios antiguo en la antigüedad, usado por el Señor de una manera increíble, con mucho entendimiento, sabiduría, con muchas enseñanzas en su palabra, nos dice lo siguiente y nos lo recuerda también, mientras, bueno, está igual lento, entonces no, por eso es que, ok, ves, cada vez que hablo, carga, ¿verdad? Pero bueno, excelente, voy a seguir hablando para que me siga cargando. Ya iba a decir que no me cargaba, pero ahí está, gloria a Dios. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, dice Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sino qué dice? Sino servíos. ¿A quién? ¿Con qué primero? Con amor, por amor. ¿A quién? Los unos a los otros. A los demás. Tratemos de procurar, busquemos no ser servidos, sino servir a otros, porque es mejor servir que ser servido. Busquemos servir a otros que nos sirvan a nosotros. Realmente es de mayor bendición servir a otros que les sirvan. Déjeme decirle que así es. Ahora, por supuesto, el día de mañana todo eso va a tener una recompensa y te van a servir como tal y como tú serviste. Porque recuerde que lo que usted siembra, eso usted cosecha. Si usted siembra amor, usted va a recibir amor. Punto. Eso es así. Odio. Lo que sea, es lo que usted va a recibir. De acuerdo a lo que usted haga y actúe con los demás. Por eso va a ser, también es bonito, por supuesto, que le sirvan a uno, pero más bonito es servirle a otros. Para que recaiga después la bendición de ese servicio para con nosotros. Y la palabra de Dios dice, fuimos libres, fuimos libertados, fuimos llamados, pero no usar la libertad, esa libertad para el pecado. No decir, porque bueno, Dios me dio la libertad de libre albedrío, de escoger si yo quiero hacer algo o no, entonces yo hago lo que me dé la gana. Yo le fallo a Dios cuando se me antoje, cuando me plazca le peco. No, mi hermano, así no funciona esto. Así no funciona. El llamado de Dios a vivir una fe verdadera siempre incluye ayudar a quienes están en necesidad. Si no estamos sirviendo a los demás, entonces ¿de qué sirve nuestra fe? No sirve de nada. ¿Para qué? ¿Para qué decir creer en Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? Si no servimos a otros. Ahora sí, el ir a la iglesia no lo hace usted, no le da la condición de ya ser salvo directamente. ¿Por qué no? Porque yo conozco gente que ha ido a la iglesia, que ha tenido una Biblia bajo su mano, que ha orado día y noche, 4 o hasta 5 veces al día, que pasan orando a toda hora, que pasan metidos en Dios, pero sabe, no han entendido lo importante que es servirle al Señor y que más que ir a una iglesia, porque está al otro extremo de las otras personas que van a la iglesia y sirven en esto y en aquello, hacen una actividad de niños, ahí están, hacen una actividad de mujeres, ahí están, una actividad de pareja, son los primeros, de jóvenes, ahí están, cualquier actividad que hagan, ahí están presentes. Oh, gloria a Dios, como le sirven al Señor tanto, ¿verdad? Pero más que servirle es tener una relación íntima con Dios. Porque pueden haber muchas personas sirviéndole al Señor en todo lo que usted pueda imaginarse, en todos los ministerios de la iglesia, pero su relación con Dios está descuidada. Y hay que tener cuidado, porque con Dios no es solamente servirle al Señor y servir a otros. No. Sí, la fe nos llama a servir y todo, pero cuidado, descuida la fe por estar sirviendo. Cuidado, descuida su relación con Dios por estar sirviendo a Él. Las dos, tiene que haber un balance, tiene que servirle al Señor, servirle a los demás, pero también tener fe, también tener una relación con Dios para que su servicio sea efectivo. Vea que todo va de la mano. Usted quiere, porque hay gente con poder, pero, vamos a ver, hay gente con poder, pero falta de compromiso. Gente que tiene mucho poder, que cree en Dios, que tiene fe, que Dios la usa, que habla en lenguas, que hace esto, hace milagros, hace aquello y lo otro, pero no se compromete. A la hora de una actividad no puedo, ay, es que tengo esto, es que tengo aquello, es que estoy ocupado y no hay tiempo para servir, no hay tiempo para el Señor.
Y como por el otro lado también hay gente que tiene mucho compromiso, que nunca falta, que es fiel, pero que tiene muy poco poder. Y es las personas que siempre están presentes, pero sin embargo no tienen una relación íntima con Dios. Y por eso vamos a ver, su servicio al Señor para con otras personas, para con la iglesia, no es 100% eficaz, no es 100% efectivo ni bendecido, porque hace falta intimidad, relación y fe en el Señor. Mucha gente que ama servir, pero les hace falta fe. Así es que es un balance y hay que tener cuidado con esto. Hoy debemos preguntarnos cómo estamos sirviendo a los demás. ¿Estamos sirviéndoles solamente por obligación, solo porque lo dijo el pastor o la pastora en la iglesia? Porque he escuchado que han hablado de que hay que servir y ahora lo escucho en este mensaje, solo por eso. ¿O lo estoy haciendo porque creo en Dios, porque tengo una relación con Dios, porque eso es lo importante que es que la gente también tenga una relación con Dios como yo la tengo y por eso quiero ser efectivo en mi liderazgo, efectivo en mi servicio con los demás? Dios nos llama a poner nuestra fe en acción. Así es que yo quiero que usted se pregunte, ¿qué cambios podemos hacer para que nuestra fe no se quede solo en palabras? Y el punto número 2, que es al que voy a entrar a partir de ahora, de este mensaje, voy a acomodar la cámara, ok, pues creo que ahí estoy bien, ok, ajá, y el punto número 2 es la fe y las obras son indisolubles. Y usted me dirá, hermano, ¿qué significa la palabra indisolubles? Indisoluble. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, dice que no se puede, algo que no se puede, valga la redundancia, disolver, o, para mayor comprensión, algo que no se puede deshacer. Lo que conoceríamos en inglés como indisoluble, ¿verdad? Indisoluble, algo así, ajá, indisoluble, ¿verdad? Ahí me corrigen, si no, mi pronunciación, ¿verdad? Esa palabra casi no, pues, ¿verdad? Pero la he escuchado, la he escuchado. Indisoluble, aquello fuerte, perdurable, aquello que permanece, aquello eterno, aquello, vamos a ver, que dura, aquello que dura. Por eso es que la fe debe ser algo que dure, algo que permanezca, algo que no sea fácil de disolverse, algo que no sea fácil de deshacerse, algo que no, o sea, que prácticamente fácil no, sino que no se pueda deshacer. Una fe y obras que siempre estén con usted día con día. ¿Saben? El segundo punto es que la fe y las obras están completamente unidas, una con la otra. No podemos separarlas y esperar que nuestra fe siga viva. No podemos separarlas y esperar que nuestras obras sean eficaces. ¿Saben? Y es que las obras no nos salvan, pero son el fruto de la fe. Y es que eso yo quiero, vamos a ver, yo quiero que la gente entienda esto, porque es que a mí me costó entenderlo. ¿Saben? Doy este mensaje hoy por experiencia, porque yo pasé por estas cosas. Y yo pensaba que las obras me salvaban mucho tiempo de mi vida. Pensaba que porque iba a la iglesia, hacía lo que quisiera, hacía, bueno, lo que quisiera no, hacía, bueno, lo que quisiera me refería a todo lo que prácticamente me dijeran, me mandaban a llamar, ahí estaba Isaac, nunca faltaba. Estaba en todo, súper metido. Y no le dedicaba ya ni tiempo a mi familia, porque eso pasó. No le dedicaba tiempo ni a mí mismo. Perdí gran parte de años de mi vida pudiendo también, obviamente, no estoy diciendo que las cosas de Dios no sean importantes, pero que también, como seres humanos, es válido divertirnos, tener amistades, divertirnos sanamente, me refiero, compartir hobbies, deportes, ¿verdad? Muchas cosas, me explico. Y yo no estaba teniendo eso por estar sirviéndole al Señor. Y yo pensaba que las obras que hiciera, por la cantidad que fuera, iba a ser salvo, pero no, no, no es así. Y eso lo entendí, me costó entenderlo, pero lo entendí. Dios me lo enseñó. Ahora, las obras sí son importantes, claro, porque son el fruto de la fe, pero que más que las obras, por eso necesito la fe.
Sin obras es imposible que haya fe. Sin fe es imposible que hayan obras eficaces. Por eso es que es importante entender que la salvación, más que por obras, es por gracia. O sea, de verdad, la salvación es por gracia, no por obras. No para que nadie se gloríe, dice la palabra. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, mi amado hermano y amigo, las obras son la evidencia de una fe viva. No, nada, no se complique. Simplemente entienda que necesitamos las dos cosas. Así de sencillo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos decir que hemos sido transformados por Cristo si nuestras vidas no muestran esa transformación? Tiene que reflejarse, tiene que demostrarse, tiene que impactar, tiene que darse a relucir, tiene que notarse realmente. Y ahora otra cosa importante, la fe sin obras es como un cuerpo sin vida, es como un cuerpo muerto, por eso la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es inútil, no sirve. O sea, sí, usted cree, no es una persona incrédula, ya eso es un gran paso, pero si no hacemos nada, de nada sirve creer, ¿para qué creer mejor? Si no vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, si no vamos a cumplir con el llamado y con la gran comisión que Dios nos dio, que es ir y compartir el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Compartir las buenas noticias de la palabra, las buenas noticias del Evangelio de Dios a las personas, a mucha gente a la calle que lo necesita, que necesita escucharlo. Santiago usa una analogía poderosa y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y por qué? Bueno, porque un cuerpo sin espíritu, de ahí nada es. Este cuerpo de carne y sangre, y de huesos y de sistemas, etcétera, etcétera, de ahí nada sería sin el espíritu y sin el alma. No sería nada. Porque este cuerpo, véalo para que me entiendan. Vamos a ver, nosotros somos seres tripartitos, somos tres en uno, somos espíritu, cuerpo y alma. Usted es eso, yo soy eso, somos eso. Pero el cuerpo físico de carne y sangre es una capa, es como un escudo, es como, vamos a ver, como si yo me pusiera un suéter encima de lo que en realidad está por dentro, que es el alma y que es el espíritu. El alma, vamos a ver, el cuerpo de carne y sangre que se muere, que se pudre, que hasta ahí llegó, los gusanos se lo comen y en la tumba pues muere por siempre, ya no hay más. Sin embargo, el alma y el espíritu, ¿verdad? El alma son los que van al cielo o al infierno, a pasar ya sea una eternidad con Dios en el cielo o una eternidad en el infierno con Satanás y la legión de demonios que le persiguen en el sufrimiento constante. Una fe sin obras es como un cuerpo sin vida, no tiene poder, no tiene propósito. ¿De qué sirve una fe que no cambie nuestras vidas ni impacta a los demás? Una fe que no produce obras es simplemente una idea, una creencia vacía. Dios quiere que nuestra fe cobre vida a través de nuestras acciones. Y sabe, otra cosa importante es que las obras, además de eso, también son un testimonio de nuestra fe. Nuestras obras no solo fortalecen nuestra fe, sino que también son un testimonio para los demás, para los que nos rodean. En Mateo 5:16 el Señor nos dice en su palabra, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Porque no recuerdo bien el pasaje, pero que nuestras obras deben brillar ante los demás, que deben destacarse, que deben relucir, no para vanagloria, ojo, sino para gloria, pero de Dios. No para que se gloríe usted, ni yo, ni nosotros como seres humanos incapaces, imperfectos, que nos equivocamos, sino para que se glorifique el nombre de Dios y la gente vea a un Dios santo, poderoso y justo y verdadero. Por eso es que usted tiene que poner su mirada solamente en Dios. Usted no tiene por qué poner su mirada en el hombre, en ningún ser humano. Cualquiera le puede fallar a usted, pero el único que no le falla es Dios. El único que permanece por siempre y para siempre con usted, según lo que dijo él en su palabra en Mateo 28, acerca de que nunca nos abandonaría, es el Señor, es Dios que está ya a la diestra, que está ya en el trono celestial, que está con su Hijo Jesús, Él como Padre, solamente Él es el único que no se equivoca jamás y en quien nuestra mirada debería estar siempre puesta,
por encima de cualquier cosa. Así es que la pregunta hoy, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde sea, en el momento en que usted me está escuchando es, ¿qué tipo de testimonio, estamos dando con nuestras acciones? ¿Qué tipo de testimonio estás dando con tus acciones? Preguntémonos hoy, ¿estamos viviendo de una manera que los demás puedan ver a Cristo en nosotros? ¿Nuestras obras son una manera de llevar el amor de Dios al mundo? ¿Qué estamos haciendo hoy que muestre nuestra fe de una manera viva y activa? Y ahora quiero pasar al punto 3 de este mensaje, de la fe sin obras es muerta, y es el ejemplo de un hombre que tuvo fe, de un hombre al que le llamaban en la Biblia, y con esto creo que ya van a saber de quién estoy hablando, los que han leído y conocen de la palabra de Dios, y es de un hombre al que le llaman el padre de la fe. Así es, Abraham. Y es que Abraham es un ejemplo de la fe viva en acción. De la fe viva en acción en medio de la incertidumbre, de la fe viva en acción en medio de las dudas, de la fe viva en acción en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de circunstancias, en medio de, de muchos impedimentos inclusive. Santiago nos presenta a Abraham como un ejemplo perfecto de fe en acción. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que su fe lo llevó a actuar. Su fe lo llevó a hacer algo. ¿Lo recuerdan? En Génesis. ¿Se recuerdan qué fue lo que Abraham hizo? Bueno, primero que nada, Abraham fue obediente a Dios. Ya el hecho de que usted sea obediente a Dios, eso implica que usted tiene fe en Dios, porque usted no puede ser obediente a algo a lo que usted no le cree. Por lo tanto, si usted es obediente a Dios, usted está aceptando creer en Dios. Aceptando, o sea, usted está diciendo, sí, yo tengo fe en Dios y seré obediente a Él, porque su palabra dice que debemos ser obedientes al Señor, que debemos someternos a la voluntad de Dios, creerle al Señor. Y Santiago, la palabra de Dios, en lo que pudimos leer en el capítulo 2, ya más adelante, eso sí, el verso 21 y 22, nos dice, es más, lo vamos a leer, vamos a retomar, porque ese es el pasaje bíblico base de este mensaje, de esta historia. Voy a buscarlo por acá. Santiago 2, todo el capítulo 2. Y nos vamos a ir al versículo 22, verso 23. Lo voy a proyectar ahí en pantalla. Dice de la siguiente manera. Dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Está hablando de Abraham. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué lindo, el padre de la fe. Qué lindo, amigo de Dios. Qué lindo que nos llamaran de esa forma, ¿cierto? Que fuéramos identificados como amigos de Dios, como aquellos que tenemos fe, que creemos en el Señor y que somos obedientes a Él. Y es que sabe una cosa, Abraham demostró su fe a través de su obediencia. Aunque fue una prueba difícil, él confió plenamente en Dios y actuó conforme a esa fe. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Abraham para tener fe? Bueno, para contarlo de manera resumida, porque no hay mucho tiempo, y si no este video se haría de más de una hora, estoy casi que seguro de 2 horas mientras indagamos y nos metemos, ¿verdad? Entonces, para resumir y tampoco, bueno, no me estoy saliendo del tema, pero tampoco meterme en la historia de Abraham, sino usarlo solamente como ejemplo para este mensaje de la fe. Abraham era un hombre que le pedía junto con su esposa Sara un hijo al Señor. Le pedían un hijo, y pasaban años pidiéndole al Señor, Señor, danos un hijo, queremos tener un hijo, queremos tener un hijo. Nada que Sara tenía hijos, nada que Abraham tenía un hijo, nada, y seguían pidiéndole a Dios. Y resulta que resulta que Abraham, antes que eso, primero, se cansa y dice, Sara, voy a unirme con una de mis siervas para tener un hijo con ella, porque ya vi que definitivamente nunca vamos a poder tener un hijo tú y yo. Y Sara como que no estaba conforme con la decisión de Abraham, pero le dice, bueno. Y Abraham entonces tiene un hijo, ¿verdad? Con una de sus siervas, digamos, ¿verdad? De las que ayudan en el hogar, etcétera, etcétera.
pues tiene un hijo. Dios aún así bendice a este hijo y demás, ¿verdad? Con grandes bendiciones, con grandes cosas, pero el Señor le dice y habla a través de unos ángeles a Abraham diciéndole que llegan a visitarlo a él, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo. Y muchas veces, y esa es otra enseñanza, otra lección para otro mensaje, y es que muchas veces nos desesperamos y terminamos metiendo la pata, terminamos cometiendo errores por causa de la desesperación y por no poder esperar con fe de que Dios nos dé eso tanto que le estamos pidiendo, eso que tanto le pedimos a Él. Confiar, dice, pidan y se les darán, llamen y se os abrirá, busquen y encontrarán. Dios nos va a dar lo que nosotros pidamos con fe, creyendo de que Él es capaz y de que Él tiene el poder. Pero Abraham se desesperó y bueno, tuvo un hijo con esta mujer. Sin embargo, Dios le dice, yo voy a cumplir mi promesa de que yo te voy a bendecir, porque antes de todo eso Dios le dijo, yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu generación en generación, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, yo voy a cumplir esa promesa. Yo no soy hijo de hombre para que mienta ni me arrepienta, lo voy a hacer. Dios es un Dios que cumple promesas. Y Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y en ese momento Sara estaba escuchando la conversación de los ángeles, de lo que Dios habló y envió como mensaje a Abraham. Y Sara se empieza a reír y dice, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Es imposible prácticamente siendo ya yo una mujer longeva. O sea, en pocas palabras, una mujer anciana que ya toda esta cuestión de la regla y eso no puede tener hijos sencillamente por mi edad. Ella no se lo creía, pero Dios decía, pero obviamente Dios se dio cuenta, pero Dios decía, no, ya vas a ver que mi poder es grande. ¿Y qué pasó? Abraham y Sara tuvieron un hijo. Sara no podía creérselo. Obviamente ella quedó sorprendida y se quedó plenamente callada de la risa que se había echado ese día, en ese momento, y vio que Dios tiene el poder de hacer absolutamente lo que sea. Y resulta que entonces ya por fin se cumplió lo que tanto pidió Abraham años tras años, porque fueron años para que llegara su hijo Isaac, al que Dios le dio. Y resulta que Dios le dice, bueno, Abraham, dame a tu hijo, entrégamelo. Quiero que vayas ahora a un monte, no recuerdo el nombre, y lo vas a sacrificar y me lo vas a entregar a mí. Sacrificar es lo que hoy conocemos como el ayuno, pero en ese momento era algo literal, algo así, que agarraban un cordero, lo mataban y con eso ofrecían holocaustos al Señor, alababan a Dios matando al cordero. Así era con Isaac. Dios lo que le estaba pidiendo prácticamente, de manera literal, a Abraham es que matara a Isaac y lo ofreciera como holocausto, como sacrificio a Dios. Y Abraham cuando escucha eso, claro, ¿verdad? Se quebranta y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a entregar a mi hijo a la promesa que tanto te pedí? Tú me la diste y ahora me la estás pidiendo. Abraham, claro que por supuesto que dudó, que se entristeció, que iba preocupado porque de ahí él decía, ¿cómo es posible? La promesa que le pedí, ¿qué le voy a decir a Sara ahora que voy a ir a matar a mi hijo porque Dios me lo pidió? Que se lo voy a entregar a él. Oh, y Abraham en medio de tanta incertidumbre, de tantas dudas, de temor, porque de fijo tenía temor, tristeza en su corazón, dolor, de algo que le había pedido por años y de la nada, de la noche a la mañana ya lo iba a perder, pues decide ser obediente y tener fe a Dios y decir, bueno, te voy a entregar a mi hijo Isaac, al que tú me diste, porque al final Abraham entendía que era un hijo prestado, y así es con todos los hijos son prestados, no nos pertenecen, Dios nos lo dio porque Dios quiso a los que son padres y madres, pero gloria a Dios, ahora le pertenecen al fin de cuentas al Señor, entonces, ¿verdad? Abraham entendía y dijo, bueno, no, yo voy a ir y voy a entregar a mi hijo, y la actitud de Abraham fue diferente, fue distinta, y es donde la fe tuvo obras, y se fue y entregó a su hijo Isaac, y fue al holocausto y todo. Y dice que cuando iban subiendo el monte, Isaac le pregunta, papá, sé que vamos a ir a sacrificar un holocausto, pero dime una cosa, ¿dónde está el holocausto que vamos a hacer, el sacrificio que vamos a hacer al Señor? ¿Dónde está? Y Abraham simplemente, pues, entristecido, pensando tantas cosas, le decía a su hijo, tranquilo, Dios proveerá, Dios nos dará ese sacrificio. Y Isaac, pues, se conformaba con la respuesta. Se iban directo al monte cuando en un momento ya Abraham viene a punto de matar a su hijo Isaac. Isaac, acostado, se da cuenta de que él es el sacrificio al que su padre va a entregar a Dios. Y él, de ahí asustado, temeroso y todo, su papá, viendo, imagínense, al papá a punto de acuchillarlo, de matarlo para entregarlo a Dios. ¡Pam! Ahí es cuando un ángel de Dios desciende del cielo y detiene a Abraham y le dice, ya no lo hagas, detente ahí. He probado tu fe y he visto por cuanto has sido fiel y has tenido fe a mí, yo te bendeciré. Y Dios le dio al final un holocausto al cual Abraham usó y lo ofreció al Señor. Y él lo adoró, lo exaltó, lo alabó. Dios le dijo, ya vi que eres un hombre de fe,
y que más que dice creer en mí, actuó y demostró que la fe sin obras es muerta, que la fe va más allá de solamente decirlo y creer, sino de hacerlo también. Y por eso le dijo, no, ya tranquilo, tu hijo es tuyo. Y ya, le dejó a Isaac libre sin ningún problema. Y hasta los bendijo. Y es que eso es así. Cuando muchas veces está fea la situación, o cuando Dios nos pide que tengamos fe y hagamos algo y pareciera que vamos a perder algo, es más bien cuando Dios nos bendice y nos multiplica al doble, al 1000, al 100 por 1. La fe de Abraham fue contada como justicia. Todo esto está en Génesis 15, en los capítulos de Génesis. Se nos habla acerca de cómo Dios contó a Abraham como justo por su fe, el padre de la fe. Pero esa fe no fue solo una creencia interna, fue una fe que se demostró con obras, como ya lo vimos en la historia, de manera resumida. Cuando confiamos en Dios, nuestra vida debe reflejar esa confianza con decisiones que demuestren nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Y otra cosa y última ya, para este mensaje importante es entender también que nuestra fe también debe reflejarse en nuestras decisiones. Más que en nuestras obras, también en nuestras decisiones. Al igual que Abraham, nuestras decisiones deben reflejar nuestra fe. No basta con decir que creemos en Dios y nuestras acciones respaldan lo que creemos, sino también hacerse la pregunta y decir, ¿estamos acaso dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando es difícil? ¿A tomar la decisión de hacer algo que nos perjudica? ¿Que jamás haríamos, pero que Dios nos está llamando a hacer? Abraham es un ejemplo de cómo la fe verdadera siempre se traduce en acción. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles a obediencia a Dios? ¿Qué decisiones estamos enfrentando hoy que requieren que demostremos nuestra fe con acciones? Y yo quiero terminar ya este mensaje diciéndoles, amados hermanos y amigos, Santiago nos recuerda en la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obras es inútil, que la fe sin obras está muerta. No podemos quedarnos con una fe de palabras. Nuestras acciones deben ser el reflejo de nuestra fe en Dios. Dios no nos llama a tener una fe vacía, sino una fe viva y activa, una fe que transforma nuestras vidas y que transforme la vida de quienes nos rodean. Una fe en donde se demuestre que aún hasta las decisiones que tomamos son guiadas de acuerdo a lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, en la voluntad pura y agradable del Señor. Así es que yo hoy les invito a través de este mensaje, a través de esta prédica, a que podamos reflexionar y que usted se pueda ir con esta última pregunta. Yo quiero que usted se vaya con estas dos últimas preguntas. ¿Estamos viviendo nuestra fe con obras de amor, servicio y obediencia? Yo quiero que usted lo piense, lo medite durante toda la semana, cuando vaya a trabajar, en lo que haga el día a día, lo vaya pensando y se lo conteste usted mismo. Y si su respuesta es sí, gloria a Dios, siga así, lo felicito, siga adelante, pero si su respuesta es no, revísese y cambie lo que necesite cambiar y pide la ayuda a Dios, que Dios lo va a ayudar. Dios nos llama a poner nuestra fe en acción, que no solo seamos creyentes de palabras, sino creyentes de acciones. Y la última pregunta con la que quiero terminar este mensaje es, ¿estamos dispuestos a vivir nuestra fe? ¿Estás dispuesto a vivir, mi amado hermano y amigo, tu fe con obras? Oiga bien, con obras que lo glorifiquen a Él. ¿Estás dispuesto a hacer eso por amor a Dios? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada mejor. Para mí, dice la palabra, decía también Pablo en su palabra, si no, ¿verdad? Me equivoco. Para mí, el morir es Cristo y el vivir, vamos a ver. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me voy con Él, si vivo para Dios, si vivo por y para Dios, si le sirvo, si le amo, si busco a otros, si soy ejemplo, si soy testimonio vivo, si demuestro que mi fe, más que solamente creer, va orientado en obras también. Eso es. De eso se trata, mi amado hermano y amigo. Así es que este sea un año, porque todavía estamos empezando apenas este año. Enero no ha terminado aún. Ya quedan solamente 2 semanas para que enero concluya, pero aún así estamos empezando este año 2025 apenas con la 3ª semana, creo. Así es que no
terminamos con estos mensajes de bendición para este año nuevo y que usted pueda pensar en esto, usted pueda reflexionar y usted pueda decir y pedirle al Señor. Levante su mano y cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, que este año sea un año en donde yo pueda tener fe, en donde yo pueda creer en un Dios de verdad, en un Dios de poder, en un Dios que va más allá de lo que las expectativas pueden planificar y que además de eso yo demuestre mi fe para con los demás. Que se demuestre que la fe mía, además de ella, lleva obras, que cree, que es obediente a Dios y que también toma decisiones alineadas a lo que Dios quiere. Señor, ayúdame a ser una persona que cree, que confía, a una persona que entiende, según lo dice tu palabra, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera, estar seguros, creer y saber que Dios nos va a dar aquello que tanto le hemos estado pidiendo si está dentro de su voluntad. Saber y entender que cuando buscamos al Señor, Él está con sus brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para decirnos, eres mi hijo, eres mi hija, eres mi hijo amado, ven a mí, que yo estoy feliz de tenerte ante mis brazos, dice el Señor. Al Señor habla a muchas personas, aleluya. Padre, ayúdanos a hacer y a entender como lo fue Abraham, Señor, un hombre de fe, un hombre que actuó, un hombre que dio a su hijo, aquello que tanto le pedía a Dios, aquello por lo que tanto soñaba y deseaba, aún así, siendo solamente eso, lo dio todo por Dios, lo dio todo por amor, lo dio todo por obediencia, que así podamos hacerlo también. Que todo lo que tengamos, Señor, entendamos que no se compara en nada con la bendición de tener a Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y que podamos darlo todo por el Señor, aunque pudiéramos dar nuestra vida, aunque pudiéramos dar lo que tenemos al Señor, a otras personas si es necesario, aleluya. Que podamos ser de bendición, que podamos dar testimonio a través de las obras que hagamos, Señor, en nuestras vidas, a través de la fe, que podamos testificar y que se glorifique el nombre glorioso de Dios, no para vanagloria propia, no para exaltarnos nosotros mismos, no, sino para que se exalte el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Te lo pedimos, Padre, glorifícate, que sea tu nombre glorificándote, que sea tu nombre moviéndose, que sea tu nombre impactando cada mente y cada corazón que estuvo conectada a esta palabra, que pueda la gente entender, Señor, que la fe va de la mano con las obras, así como las obras van de la mano con la fe, que podamos ser personas que tengan poder a la hora de servir y compromiso, poder y compromiso, las dos cosas, Señor, una relación con Dios, ese poder que solo Dios nos puede dar, porque es a través de Dios, Él es el que tiene el poder, y Él es el que nos da el poder. En Dios está la gloria, en Dios lo está todo, en Dios está la verdad, en Dios está la respuesta, en Dios está la libertad, aleluya. En el Señor está todo aquello que necesitamos, todo aquello que hace falta, aquel vacío de tu corazón que no ha podido ser llenado, mi amado hermano y amigo, solo Dios puede llenarlo, solamente el Señor tiene el poder de llenarlo, aleluya. Así es que confíe en el Señor, exáltelo, alabe y glorifique al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi amado amigo y hermano, que el Señor le bendiga, que Jehová le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.